Dios les bendiga, Dios les guarde, amigos y hermanos que nos sintonizan en esta hora. Mi nombre es Carlos Alicea, evangelista Carlos Alicea, el cual estaremos hoy dando un pequeño curso, ¿verdad? O una pequeña clase de lo que es angelología y demonología. La angelología y la demonología son temas que se estudian en la teología cristiana, así que vamos a estar dando la introducción de cómo vamos a estar estudiando estos temas, que son temas interesantes para que nosotros podamos tener realmente una base de poder saber cómo los ángeles actúan a nuestro favor y cómo también los demonios y Satanás actúan en contra de nosotros. Así que en unos instantes vamos a estar dando comienzo a este tema de angelología y demonología. Vamos a estar hablando de la angelología y la demonología, la intervención de ángeles y la intervención demoníaca. La angelología y la demonología, vamos a ver en este video que vamos a aprender cómo los aspectos de angelología y demonología son las causantes de todo un plan de las profundidades del infierno, que a su vez son el cumplimiento profético del plan de redención y justificación de parte de Dios para la humanidad. Vamos a estar viendo la definición de angelología cristiana y la demonología. La angelología es la parte de la teología sistemática que estudia la naturaleza y la clasificación de los ángeles. La demonología es la rama de la teología que se encarga de estudiar a los demonios y sus relaciones, haciendo alusión a sus orígenes y su naturaleza. La definición popular de ángel en algunas religiones es un ser espiritual, un servidor o mensajero de Dios, que convencionalmente se presenta como un joven o un niño bello y alado. Un ángel es generalmente un ser sobrenatural que se encuentra en varias religiones y mitologías. Las religiones abramaicas a menudo representan a los ángeles como seres celestiales benevolentes que actúan como intermediarios entre Dios y la humanidad, aunque tales acciones varían según las ramas de cada religión. El término hebreo del Antiguo Testamento para demonio es malak, que aparece 213 veces, y el término griego del Nuevo Testamento para ángeles aparece 176 veces. Pueden traducirse generalmente a los ángeles como mensajero, enviado, embajador. Cuando se refieren a una tarea o función, aparecen 389 veces en total y en 42 libros de las Sagradas Escrituras. El mensajero puede ser humano en su naturaleza, como los mensajeros de Jacob en Génesis capítulo 32, versos 3 y 6, los mensajeros de Juan el Bautista en Lucas capítulo 7, 24, y los mensajeros de Cristo en Lucas capítulo 9, versículo 52, o los pastores, que están en Apocalipsis 1, capítulo 20, el capítulo 12, el capítulo 8, el 12, el 18, etcétera, etcétera. Vamos a ver el significado de Satanás, que en el origen hebreo es Hasatán, y también viene de origen griego. El término hebreo para Satanás significa básicamente adversario u opositor. De las 27 veces que aparece en el Antiguo Testamento, por otra parte, en el Nuevo Testamento abundan las referencias. Los términos generalmente traducidos, Satanás o diablos, se refieren al maligno en 74 ocasiones. Así que si la Biblia directamente hace mención a Satanás 87 veces, es porque sí verdaderamente existe. Y solo la Biblia, y exclusivamente la Biblia, es la que tiene la veracidad de su existencia. Algunos nombres otorgados a Satanás es Abadón,
que se encuentra en Apocalipsis capítulo 9, verso 11, en Job capítulo 26, verso 6, también el capítulo 28, 31 y el Salmo 88 también menciona la palabra Abadón. En Proverbios capítulo 15, verso 11, y también en Proverbios capítulo 27, verso 20. Abadón y su equivalente griego es lo que aparece en estas referencias bíblicas. También aparece como Apolión, que aluden a Satanás, como el rey angélico con dominio sobre los demonios en el pozo del abismo. Y eso está en Apocalipsis capítulo 9, verso 1. Véase también ángel del pozo del abismo, Apolión, Belcebú, Dios de este mundo, estrella, maligno, príncipe de la potestad del aire y el rey. Así que podemos buscar esa referencia. Descripciones del enemigo. Según Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19, está evidenciado las descripciones de quién es, cómo fue creado, sus decisiones y las consecuencias de sus decisiones. Primero es importante que nosotros podamos saber y describir al enemigo. Satanás es un ser creado. Satanás fue creado como ángel justo. Satanás escogió una forma de vida perversa. Satanás fue posteriormente expulsado por Dios de forma deshonrosa del cielo, del santo servicio en nombre de su creador. Y todo eso lo podemos ver en Ezequiel capítulo 28, versículos del 11 al 19. Pero, ¿existe realmente? ¿Existe realmente y está ante la presencia de Dios? ¿Tiene unas artimañas de destrucción Satanás? Algunas personas nos aseguran que el diablo no existe. Pero después de observar el mal que reina en el mundo, se les perdonará a las gentes sencillas que se pregunten quién dirige las empresas diabólicas si el diablo no está presente. Hoy día, hazte la pregunta, ¿quién dirige las empresas más millonarias y más ricas de este mundo? Cuando vemos en este capítulo de Job, capítulo 1, versículo 12, que el adversario Satanás sale de la presencia de Dios para atacar a Job, podemos evidenciar bíblicamente que Satanás tiene un deseo macabro y tenebroso de destruir todo lo que Dios ha creado y también a todos los seres humanos que deseen estar en paz y armonía con Dios. En el libro de Job se evidencian todas las artimañas de destrucción que pueden utilizar el enemigo contra las personas con el fin de hacer que su alma se pierda, con consecuencias corporales, emocionales y dominando la voluntad humana. Vemos un ejemplo en Job capítulo 1, verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de él. Vamos en esta próxima ocasión a conocer las artimañas y estrategias del enemigo, la exposición ante Dios del materialismo humano. Y vamos a ver que todo líder militar devora informes de inteligencia sobre el enemigo antes de entrar en batalla. Y el de Satanás está en la Biblia. Por tanto, la ignorancia respecto al adversario no será nunca una excusa válida para la derrota. Dios les ha dado a los cristianos una indudable ventaja en la contienda con información adelantada sobre el enemigo. Y eso lo vamos a ver que lo dice, ¿verdad?, el libro de Teología Sistemática de John MacArthur y Richard Mayhew. Satán, como un buen guerrero, sabe esto y utiliza artimañas para atacar. La primera artimaña de Satanás es que expone ante Dios que, respaldado en su riqueza, Job, teniendo nosotros el ejemplo como Job, tiene un sentimiento, un apego a las riquezas, y que es por eso que Job le es fiel a Dios. Satanás utilizará la artimaña de destrucción de las posesiones y las posesiones, aludiendo al apego materialista que él puede destruir
a los seres humanos. Como les había mencionado, las artimañas y estrategias del enemigo, y tenemos una exposición ante Dios del materialismo humano, ¿verdad? Y le habíamos dicho que todo líder militar devora esos informes de inteligencia sobre el enemigo antes de entrar en la batalla. Y el de Satanás está en la Biblia. Ese informe de cómo contrarrestar a Satanás está en la Biblia. Así que es importante que nosotros podamos ver, ¿verdad?, que Satán, como buen guerrero, sabe esto y utiliza artimañas para atacar. Y la primera artimaña que dijimos que Satanás utiliza para atacar es que expone ante Dios el respaldo de la riqueza de las personas, y lo hizo ante Dios, y utiliza esta artimaña de destrucción de la posición, aludiendo el apego materialista que él puede deducir de los seres humanos. Otra artimaña que el enemigo utiliza es la exposición ante Dios del sentimiento paternal. La naturaleza de todo ser humano es proteger, mantener y cuidar y desarrollar a sus hijos de forma tal que puedan heredar y darle continuidad a una herencia y linaje personal y cultural de sus vidas. La segunda artimaña, Satanás, en una exposición ante Dios, también alude al amor paternal. Utiliza la artimaña del daño o los sentimientos y las emociones patriarcales, matando en el caso de Job lo que más puede amar a un padre amoroso, a sus hijos. Y por eso el enemigo siempre ha atacado a los niños desde que nace. Por eso el enemigo siempre ha atacado a nuestros hijos para destruirlos. Pero tenemos nosotros, mirando a Job como ejemplo, una respuesta donde las Sagradas Escrituras describen numerosas ocasiones en que distintos personajes rasgaron su ropa cuando eran atacados por el Señor. Los judíos expresaban con eso de rasgar la ropa emociones intensas como desesperación, dolor, humillación, ira o tristeza. El capítulo de Job dice: Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró la cabeza en señal de duelo y se postró en tierra en actitud de adoración. El versículo 21 dice: entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y nada tendré cuando muera. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era, y tenía derecho de llevárselo. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job nunca pecó ni maldijo a Dios. Satanás intentó con esta extraordinaria artimaña de dañar los hijos y la vida de Job, matando a sus hijos, hacer que Job negara la existencia de Dios en los asuntos vitales de su vida. Utilizó este sentimiento patriarcal, para tratar de crear en Job dudas de que Dios permitiría tales males. Job evidencia con estas palabras inclusive que los hijos son una dádiva de Dios para que los administremos en esta tierra. Satanás también utiliza dardos y los introduce en filosofías humanas. Puede causar Satanás enfermedades en creyentes y no creyentes. Entonces dice la palabra del Señor: el ángel acusador salió de la presencia del Señor e hizo brotar en Job dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó pedazo de teja para rascarse constantemente. Aunque no podemos utilizar que Satanás tomó posesión del cuerpo de Job, pues no fue una invasión del cuerpo como tal. Su enfermedad, sí podemos evidenciar que esta especie de cáncer en la piel de Job es un dardo utilizado como artimaña para desarticular toda fe de Job en Dios. Recuerden que las enfermedades Dios las permite, pero no provienen de Dios. Dios permitió a Satán una exclusiva y única intervención en Job. Satán utiliza una artimaña de deprimir o destruir el entusiasmo del creyente por la obra de Dios cuando está enfermo. Dios protege a sus adoradores fieles del ataque directo de los espíritus inicuos, de los espíritus de Satanás. Sin embargo, Satanás posiblemente intente doblegar la fe. Quizás trate de incitarlos a cometer inmoralidad o de acusarlos cual león rugiente, ¿verdad? Está siempre Satanás como león rugiente buscando a quien devorar,
para que actúen de un modo que los prive de la protección divina. Y eso lo podemos encontrar en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Por esta razón el apóstol Pablo dice que Satanás, el que tiene medio para acusar la muerte. Y eso lo vemos en Hebreos capítulo 2 versículo 14. Los dardos de Satanás en la filosofía humana pueden causar enfermedades en esos creyentes. Así que entonces podemos ver que la Biblia revela de un mundo conveniente de que los verdaderos creyentes no pueden ser habitados por Satanás o los demonios. Sin embargo, pueden ser atormentados, oprimidos y acosados externamente, incluso hasta un punto grave. Como Saúl, como vemos en la palabra en Saúl, siglos más tarde, como Pablo, un montón de años más tarde, en cuyo caso se permitió que reportara un aguijón, en el caso de Pablo, satánico en la carne. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 7, nos explica de este aguijón que tenía Pablo y Dios no permitió que saliera de él. Si de verdad se descubriera que los demonios moran en una persona, esta sería la prueba de que dicha persona carece de la salvación genuina, independientemente de la firmeza con la que esa persona o consejero o un pastor o incluso un demonio argumenten lo contrario. La mujer encorvada de Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 17 puede ser un ejemplo, pues llevaba 18 años sufriendo por culpa de un espíritu. Lucas capítulo 13 verso 11, identificado como Satanás, así lo explica. Y en Lucas capítulo 13 verso 16 también nos dice, pero ella era creyente. No experimentó el mal residente como creyente, sino como incrédula. Así que es importante que nosotros podamos entender esta filosofía de la mujer del flujo de sangre. También podemos entender que los dardos de Satanás en la filosofía humana pueden causar diferentes cosas. Así que es importante que nosotros tengamos el conocimiento de que Dios no es el culpable de que existan enfermedades. Eso nos lo explica Santiago capítulo 1 verso 13. Si uno de sus adoradores se enferma, Jehová lo sustenta espiritualmente. Jehová mismo lo sustentará sobre toda enfermedad. Ciertamente cambiarás toda su cama durante su enfermedad. El Salmo 41 verso 3 dice, si Dios es compasivo, quiere ayudarnos, no hacernos daño. Dios provee sabiduría práctica y guía espiritual por medio de la Biblia. Nos enseña cómo evitar los vicios perjudiciales para la salud y nos da amigos verdaderos que nos ayudarán en cuanto a las enfermedades. Así que vamos nosotros nuevamente a hablar también próximamente del desafío satánico ante la perseverancia de la fe. El desafío satánico ante la perseverancia en la fe. Los desafíos en la fe se encuentran, y podemos buscar la referencia bíblica en Job capítulo 8 versos 6. Si fueras puro y bueno, Él escucharía tu oración, te respondería y te bendeciría dándote un hogar feliz. Y habiendo comenzado un poco, al final tendrías mucho. Utilizando otra de las estrategias de Satanás, que es el individualismo, Satán utiliza el discurso de Bildad que aparece en Job, que asumiera la responsabilidad para satisfacer el fin, mirar a su verdadera responsabilidad. Ofreciendo las bondades materialistas, trató de hacer con Job lo mismo que intentó hacer con Jesús en el momento de la tentación que se encuentra en Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 9. Así que Satanás va a intentar un montón de estrategias que ya utilizó en el pasado, y si lo intentó con Jesús, ¿qué será con nosotros? Así que otra de los desafíos de satánico ante la perseverancia de la fe es cómo creer más allá de lo que veo. Así que en Job capítulo 11 verso 4 encontramos otro desafío. Dice, pretende ser puro a los ojos de Dios. Este es uno de los mensajes que los amigos de Job le querían ver hacer a Job.
Dice, pretende ser puro ante los ojos de Dios. ¿Cómo me gustaría que Dios hablara y te dijera lo que piensa? Que te mostrara tal cual eres. Pues Él conoce todo lo que has hecho. Escucha, Dios sin duda te está castigando mucho menos de lo que te merece, o mucho más de lo que te merece. Utilizando la estrategia del derrotismo, Satanás le dice a la gente, Job, ya no eres digno de ser escuchado por Dios. ¿Te has susurrado esa palabra alguna vez al oído? Que te han dicho que ya tú no eres digno de ser escuchado por Dios. Mas sin embargo, Dios tiene una espada de fe, la cual alienta a todo aquel que le recibe. En el Salmo 32, capítulo 32 del Salmo 32, versículos del 1 al 7, dice, qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo hay cuando los pecados son borrados. Qué alivio tienen los que han confesado sus pecados, a quienes el Señor ha borrado su registro de delincuencia y que viven en completa honestidad. Hubo un tiempo en que yo rehusaba reconocer lo pecador que era, pero era yo débil y miserable y gemía todo el día. Día y noche su mano pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporaba como agua en día de sol. Pero un día reconocí ante ti, Señor, todos mis pecados. No traté de ocultarlos más. Dije para mí, se los voy a confesar al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa se esfumó. Por eso los fieles te invocan en momentos de angustia. Cuidando las aguas podrán desbordarse, pero a ellos no le alcanzarán. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Qué hermoso salmo, amigo y hermano que me escuchas. El Salmo 32, versículos del 1 al 7, que nos dicen que cuando el enemigo nos acusa, como acusó a Job y como acusó a Jesús, tenemos una felicidad para poder salir airosos, porque Jesús no nos acusará. Siempre y cuando confesemos a Jesús, no a los hombres, a Jesús nuestros pecados, el Señor nos restaurará. Así que es bien importante que nosotros podamos entender que la victoria de Dios está sobre Satanás y los demonios. Vamos a ver la respuesta de Job a Dios y la victoria de Dios sobre las posiciones demoníacas. Eso se encuentra en Job capítulo 42, versículos del 1 al 6. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no puedes estorbarse ningún propósito tuyo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Le dice Dios a Job. Por tanto, le dice Job, yo hablaba sin discernimiento, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me contestarás, le responde Dios. Job le dice, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto de mis palabras y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso era porque Job le había cuestionado muchas cosas a Dios. Y Dios, envuelto en un torbellino, se presenta ante Job y le contesta. La historia de Job nos enseña que Satanás podrá atacarnos, desalentarnos, utilizar sus demonios para bombardearnos, pero nunca podrá a un cristiano verdadero derrotarlo. A un cristiano verdadero, jamás Satanás, con las influencias que están viniendo ahora en este mundo, con lo que se está orquestando en este mundo, podrá derrotarnos. Las evidencias son claras. Existe el poder demoníaco y existe un príncipe satánico. Eso es indudable. Pero más fuerte y poderoso es aquel que lo creó, a quien lo derrotó en la cruz del Calvario. El autor de Hebreos nos alienta a los creyentes a saber que a través de la muerte Cristo dejó impotente a aquel que ostentaba el poder de la muerte, es decir, al diablo. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 14. Pablo escribió este cántico cristiano de victoria
a los Corintios, un cántico que dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo venció a Satanás, venció la muerte y próximamente lo derrotará en la batalla de Armagedón físicamente. ¿De qué lado tú estás? Te he mostrado que existe Satanás y que existen los demonios. Y también te voy a estar mostrando que existen los ángeles. Pero aquí estamos hablando de la victoria de Dios sobre Satanás y los demonios. Origen de los ángeles. La creencia de los ángeles ha cautivado a las personas alrededor del mundo por siglos. Religiones del mundo han sostenido varias creencias en respecto a los ángeles, haciendo de creencia leyendas o cultos a estos seres espirituales. Muchas de estas religiones otorgaban poderes a estos seres espirituales. Las evidencias de estas creencias provienen muchas veces de escritos arqueológicos y geológicos encontrados en cuevas, suelos y paredes de montañas y pirámides, especialmente encontradas en la Edad Media. Los artistas clásicos popularizaban estos conceptos e imágenes de ángeles y sus poderes en esculturas y pinturas. Podemos ver aquí en esa pintura, ¿verdad? Cómo tenían una imagen de los ángeles. ¿Cuál es el origen de los ángeles? En Nehemías capítulo 9, la versión Nueva Vida Viva, dice: Señor, tú eres el único Dios, tú has hecho los cielos de los cielos, la tierra y los mares, y todo lo que en ellos hay. Tú das vidas a todo cuanto has creado, y todos los ángeles de los cielos te adoran. Es importante que podamos ver que la Biblia incluye solo 26 encuentros históricos específicos con ángeles, 10 en el Antiguo Testamento y 16 en el Nuevo. Esto cubre alrededor de 2100 años desde Cristo, ¿verdad? En el año 2025 antes de Cristo hasta el año 95 después de Cristo. Las apariciones empezaron con Abraham en Génesis 18 y continuaron hasta la época de las visiones proféticas de Juan en Apocalipsis. Ha habido personas que han tenido encuentros con ángeles, eso es indudable poderlo afirmar, pero bíblicamente redactadas en la Biblia, desde Génesis 18 hasta Apocalipsis que se menciona. También podemos ver que Dios creó a todos los ángeles, ¿verdad? Como vamos a decir, como dice Nehemías, en Job 38, verso 7 también nos dice y declara que los ángeles cantaban durante la creación. Y esto indica que fueron creados en el principio. La caída de Satanás también nos dice que Ezequiel capítulo 28, verso 15, y la rebeldía de los demonios que está en Apocalipsis capítulo 12, verso 4. Habría sucedido después de Génesis 2, en el séptimo día de la creación ocurrieron estos eventos. Pero antes de Génesis 3, el engaño de Eva y la desobediencia de Adán. Así que podemos ver estos sucesos como ocurrieron. Después de la debacle en el jardín, Dios colocó querubines en el extremo oriental del huerto para que guardaran el camino al árbol de la vida. Así que estos son los orígenes que lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 24. ¿Cuál es la historia de los ángeles? Hay 10 encuentros históricos específicos que se produjeron a lo largo de unos 1500 años después de Cristo, ¿verdad? Y unos 480 antes de Cristo. Desde el tiempo de Abraham, Génesis 18, hasta los días de Zacarías, estos acontecimientos involucraron a patriarcas y profetas. En Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 9, Abraham, Lot y Sodoma, ¿verdad? Donde se menciona a los ángeles. El sueño de Jacob en Génesis capítulo 28,
versículos del 1 al 17. En Jacob en Marián, en Génesis capítulo 32, versículos del 1 al 2. En Primera de Reyes, capítulo 19, Elías. En Isaías capítulo 6 del 1 al 4, Isaías y el trono de Dios, que fueron 740 años antes de Cristo. Daniel capítulo 8 versículos del 13 al 27, Daniel y Gabriel, ¿verdad? Que fue 551 años antes de Cristo. En el capítulo 9 versículos del 20 al 27 de Daniel con el ángel Gabriel, que también fueron 538 años antes de Cristo. El capítulo 10 de Daniel, versículos del 10 al 21, Daniel y un ángel, que ese relato data de 536 años antes de Cristo. Y en el capítulo 12 de Daniel, capítulo 12, versículos del 5 al 13, Daniel y otros ángeles, que estos capítulos, ¿verdad? Estos versículos datan de 522 años antes de Cristo. También en Zacarías, capítulo 1, versículos del 9 al 6, dos veces Zacarías y el ángel que habló con él, que esta visión de Zacarías o este encuentro de Zacarías con los ángeles son de 480 antes de Cristo. Así que estos son los encuentros históricos en el Antiguo Testamento, y ahora vamos a ver los encuentros históricos específicos con ángeles en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se produjeron al menos 16 encuentros históricos específicos con ángeles a lo largo de un centenar de años, desde el momento del nacimiento de Cristo a los días de las visiones proféticas de Juan en Apocalipsis. Mire, en Lucas, la visión de Zacarías, que fue 5 años después de Cristo, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, versículos 26 y 38, María y Gabriel, 5 años después de Cristo. En Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 24, la visión de José con ángeles. En Lucas volvemos, la visión de los pastores, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20. En Mateo se recalca nuevamente el encuentro de José. Mateo capítulo 2, versículos del 13 al 15. Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23. Que fueron 5 años después de Cristo. El de Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23, fueron 4 años después de Cristo. En Mateo también volvemos el encuentro de Jesús con los ángeles. Fueron 27 años después de Cristo. En Lucas capítulo 2, versículo 43, Jesús cuando tuvo los 30 años. En Mateo capítulo 28, Lucas, Juan, encuentros junto a la tumba, ¿verdad? 30 años después de Cristo. En Hechos, los apóstoles, después que vieron a Cristo, 30 años después, volvimos los apóstoles, otro encuentro, 31 años después. En Hechos capítulo 8, versículo 26, cuando se le presentaron a Felipe, 32 años después de Cristo. En Hechos capítulo 10, versículos del 3 al 8, y luego el versículo 11 al 13, cuando se le presentó ante Cornelio, 36 años después de Cristo. En Hechos capítulo 27, versículos del 7 al 11, cuando se le presentaron a Pedro, 44 años después de Cristo. En Hechos capítulo 27, versículos del 23 al 36, cuando los ángeles se le presentaron a Pablo, 58 años después de Cristo. Y luego en Apocalipsis capítulo 1, versículo del capítulo 1 y versículo 22, la visión de Juan, 27 años después de Cristo. Y vamos a ver ahora la organización de los ángeles. Los ángeles están organizados en poderosa jerarquía celestial para llevar a cabo su obra. Y encontramos las palabras como ángeles, autoridades, dominios, potestades, príncipes y tronos. Y pueden describir algunas de las jerarquías angélicas santas o malignas. Recuerden que estamos hablando de los ángeles. Y hay ángeles divinos buenos y hay ángeles satánicos que están en la escritura. En Romanos capítulo 8, versículo 38, y en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 24, Efesios capítulo 2, versículo 2, también en Efesios capítulo 6, versículo 12, y en Colosenses capítulo 2, verso 15, se refieren más probablemente a diversos rangos o niveles entre ángeles malignos, y es decir, jerarquía demoníaca. En Efesios capítulo 1, versículo 21, también el versículo 3
y capítulo 3, versículo 10 de Efesios encontramos. También en Colosenses, en Primera de Pedro, alude con toda probabilidad a los distintos rangos o niveles de la jerarquía de los ángeles santos. Las escrituras nunca profundizan en los detalles de esta jerarquía para explicar su orden ni su función. La Biblia no explica muy bien. Dado que Satanás imita y falsifica el carácter de Dios y las características del reino, parece probable que exista una jerarquía funcional autoritativa para los ángeles santos que adoran a Dios y una jerarquía paralela de imitación de los demonios quienes dan su lealtad a Satanás. Así que vamos a hablar de los títulos descriptivos de los ángeles. Las escrituras se refieren a los ángeles por su nombre, títulos y funciones. 17 designaciones se refieren a los mensajeros de Dios. Se utilizan múltiples títulos descriptivos para posibles clases distintas de ángeles. Véase querubines, seres vivientes y serafines. En el carácter de los ángeles santos, solo se identifican a 3 ángeles por su nombre: Gabriel y Miguel. En el carácter de los santos, más arriba dice, ¿verdad? Y a Satanás. Esos son los nombres que se le dan a estos seres. Así que vamos a ver esos títulos descriptivos de los ángeles. Y aquí podemos ver una foto de los querubines que están en el arca del pacto del Señor, que el Señor dijo que había que ponerle esos querubines ahí, pero que había unos querubines físicos cuidando esta arca. La palabra querubín se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 24. También en Éxodo capítulo 25, versículos del 18 al 22. En Éxodo 37, verso 8. En Ezequiel capítulo 1, del 4 al 28. También en Ezequiel capítulo 10, versículos del 1 al 20. También el capítulo 28 de Ezequiel, versículos 14 y 16. Este título expresa un servicio diligente. Un querubín hace un servicio diligente. Ezequiel escribió que Satanás era en origen un querubín protector. Y eso lo podemos encontrar en Ezequiel capítulo 28, verso 14 y el verso 16. Esto explicaría que hubiera un querubín que guardaba la entrada del Edén. En Génesis capítulo 3, verso 24. Y el modelo de los 2 querubines que es en el propiciatorio, ¿verdad? O el arca del pacto, que protegía el arca del pacto. En Génesis capítulo 3, versículo 24 dice: después de haber expulsado al hombre y a la mujer, Dios puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para evitar que nadie pudiera llegar hasta el árbol de la vida. Así que dentro de los títulos descriptivos de los ángeles también podemos encontrar que están al servicio de Dios y de nosotros. Y eso lo podemos encontrar en el Salmo 91, verso 11, en el Salmo 103, verso 20, en Daniel capítulo 7, verso 10, en Mateo capítulo 4, verso 11, en Mateo capítulo 18, verso 10, en Mateo capítulo 24, 34. Los ángeles también están a nuestro servicio. También vamos a hablar de los serafines, que se encuentran en Isaías capítulo 6, verso 2 y verso 6. Esta clase de ángeles solo aparecen en Isaías capítulo 6, con un nombre que significa seres ardientes. Al menos 2 serafines, según Isaías capítulo 6, versículo 3, estaban relacionados con la santidad de Dios. Y ahí podemos ver más o menos una ilustración más o menos de lo que puede ser un serafín. ¿Qué poder tienen estos ángeles santos, estos ángeles de Dios? Al no estar sujetos al espacio físico, los ángeles tienen movilidad hasta el punto de poder viajar desde el cielo hasta la tierra y regresar de nuevo allí. Y eso lo podemos entender y buscar y tener la veracidad en Génesis capítulo 28, verso 12 y en Juan capítulo 1, verso 51. Por ejemplo, los ángeles viajaron entre el cielo y la tierra para ministrar. Y lo vemos en Daniel capítulo 9, verso 20 al 23, el capítulo 10 de Daniel, del 1 al 3, y el 20 también lo dice. Y también ministraron a Cristo, y lo podemos ver en Juan capítulo 1, verso 51.
Y a Jacob mismo fue testigo de la movilidad angélica. Así que en Génesis capítulo 28, verso 12 lo podemos encontrar. Estos siervos ministradores también entregan mensajes de Dios. El Señor usó ángeles para transmitir su ley a Moisés. Lo encontramos en Hechos capítulo 7:38, en Gálatas 3:19, en Hebreos 2:2. Y podemos ver al ángel Gabriel que le llevó la palabra de Dios a Daniel. Hablamos de Daniel 8:16, 9:21. Le llevó también palabra a Zacarías en Lucas capítulo 1:19. Y a María, la mamá de Jesús, en Lucas 1:26. Los ángeles se comunicaron frecuentemente con Juan en Apocalipsis. Y lo podemos ver Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 22. Y también del capítulo 1 al 22 y el 16. El poder de los ángeles y los santos ángeles en el Antiguo y Nuevo Testamento. Los ángeles son más fuertes que los seres humanos, pero no son omnipotentes como Dios. En el Antiguo Testamento los ángeles causaron ceguera, rescataron a personas y destruyeron ciudades. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 19, versículos del 1 al 26. Fulminaron a 70,000 hombres de Jerusalén. Eso se encuentra en 2 de Samuel capítulo 24, versículos del 10 al 17. Los ángeles parecen estar constantemente en guerra con los demonios en los cielos. Eso lo dice Daniel capítulo 10, versículo 13 y también en los versículos del 20 al 21. En el Nuevo Testamento, un ángel apartó una piedra extremadamente grande en la entrada de la tumba de Cristo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, verso 2 y en Marcos capítulo 16, versos del 3 al 4. Y liberó a Pedro, un ángel también, de la cárcel. Eso lo encontramos en Hechos capítulo 12, versículos del 7 al 11. Un ángel hirió a Herodes con una enfermedad mortal de gusanos. Eso se encuentra en Hechos capítulo 12, versos del 20 al 23. Pablo se refirió a los ángeles como poderosos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. Eso está en la palabra del Señor. Y Pedro los definió como mayores en fuerza y en potencia que los seres humanos. O sea que tienen una fuerza, pero no son más poderosos que Dios. Así que Pedro lo define en 2 de Pedro capítulo 2, verso 11. Vamos a hablar ahora, amigos, del conflicto angélico. Así que esté pendiente para que usted pueda entender y conocer qué es lo que está pasando en la tierra entre la guerra entre los santos y los demonios. El conflicto angélico. Esta es una guerra más allá del mundo, una lucha invisible entre las fuerzas de Satanás y las fuerzas de Dios. Pero es importante, amigo y hermano que me escuchas, que puedas entender que Dios finalmente ganará. Como creyentes es imperativo que entendamos esta guerra espiritual que nos rodea. Satanás utiliza toda artimaña a su alcance para desrielar, sacarnos del riel, del carril, desacreditar a aquellos que están en Cristo. Para nuestra defensa, Dios ha provisto una ventaja arrolladora en una vestimenta de armadura espiritual. Con esta podemos soportar los proyectiles del fuego del maligno, a venir a ser héroes en la guerra invisible. Dios es glorificado en la medida que nosotros juntamos nuestros escudos y nos paramos firmes en su poder y palabra. Existen dos ejércitos, uno es el de Dios y el ejemplo de ello es Segunda de Reyes capítulo 6 versículos del 15 al 18. Mucho antes del inicio de la historia humana, Satanás arrogantemente se rebeló contra su creador, que es Dios, para hacerse a sí mismo más alto que Dios, y reclutó un tercio de los ángeles para que lo siguieran. Dios justamente condenó a Satanás y a sus ángeles caídos
a pasar la eternidad en el lago de fuego. Satanás apeló a la sentencia, reclamando injusticia, cuestionando cómo un Dios de amor puede condenar sus criaturas al infierno. El planeta Tierra es ahora el campo de batalla donde Satanás busca superar tácticamente a Dios, probar que el juicio es injusto y frustrar la ejecución de su sentencia. Satanás no sufrirá derrota sin una lucha intensa, pero el Señor en Génesis, por haberle hecho Satanás todo lo que le hizo al hombre, Dios le dijo que la sentencia se la iba a dar, y se la dio a través de Jesucristo, que va a ser derrotado y nos iba a utilizar a nosotros para hacerle la batalla. ¿Cuál es el final de este conflicto angélico que usted y yo tenemos, que el mundo tiene, que la iglesia tiene, que está apoderándose de tantas instituciones gubernamentales, de negocios, de empresas, para hacerle para que Satanás pueda llevarse con la destrucción del hombre sin pensar que Cristo tiene la respuesta a esta batalla? En Isaías capítulo 24, verso 21 dice: en aquel día el Señor castigará en el cielo a los ángeles caídos, a Satanás y los demonios, y en la tierra los orgullosos gobernantes del mundo también Dios los castigará. Así que hay una batalla final. Al escribir Isaías que Jehová castigará al ejército de los cielos, ¿verdad?, al ejército que está en los cielos, ¿verdad?, lo dice Isaías capítulo 24, 21, y que todo el ejército de los cielos se disolverá. En este aspecto, cuando la palabra habla ejército de los cielos, se refiere al ejército de los demonios y Satanás que está en el cielo. Y hay diferentes etapas de los cielos. No en el tercer cielo donde está Dios con sus ángeles, sino en el cielo. Ahí vamos a ver dos etapas del cielo. Eso lo encontramos también en Isaías capítulo 34, verso 4. Dice la palabra del Señor que va a disolver. Esto no puede referirse a los cuerpos físicos de los ángeles santos, sino que está hablando de los demonios. Por tanto, debe aludir a los demonios, como le estoy diciendo, que son el poder subyacente a la idolatría y a la falsa adoración. En Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 12, se describe la última gran batalla angelical y la expulsión definitiva de Satanás del cielo. En este pasaje, Juan ve una gran guerra que enfrenta a Miguel y los ángeles de Dios contra el dragón Satanás y sus ángeles caídos o demonios. Esto tendrá lugar en el fin de los tiempos, durante la tribulación. Satanás es un gran orgullo, en su gran orgullo e ilusión de poder ser como Dios, liderará una última rebelión contra Dios. Por eso usted ve esta guerra incesante, pero esta guerra, que será una guerra física, será una guerra que se llevará a cabo en Israel, en el valle de Armagedón. Será un desajuste cósmico, donde habrán diferentes catástrofes mundiales y catástrofes naturales a causa de esta guerra. El dragón y sus demonios perderán, Satanás y sus demonios perderán la batalla y serán arrojados del cielo para siempre. Las Sagradas Escrituras predicen que algún día este conflicto llegará a su punto culminante. La última civilización se opondrá a Dios y el anticristo será su jefe. El dictador mundial hará que la ley del Estado mundial sea suprema sobre toda otra ley y reclamará adoración como personificación del Estado. Las mismas Escrituras nos aseguran que Dios triunfará y que sobre las ruinas del imperio mundial anticristiano establecerá un gobierno donde Dios es supremo. Y ese reino es el reino de Dios. En Daniel capítulo 2, versículo 43, esta mezcla de hierro con arcilla también muestra que estos reinos tratarán de fortalecerse, formando alianzas entre ellos a través del pensamiento mutuo entre miembros de las familias de la realeza. Pero esta estrategia no tendrá éxito, pues el hierro y la arcilla no se mezclan. Durante el gobierno de estos reyes, el Dios del cielo
establecerá un reino que jamás será destruido, aquel que nadie jamás podrá conquistar. Este reino de Dios destruirá a todos los reinos, pero Él mismo permanecerá estable para siempre. Este es el significado de la piedra que se desprendió de la montaña sin que ninguna persona la hubiese tocado. La piedra que convirtió en polvo todo hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. Así es el gran Dios, así el gran Dios ha mostrado su majestad, lo que sucederá en el futuro, el sueño verdadero y su significado es cierto. Eso lo encontramos en el capítulo 2, versículos del 43 al 45 de la visión que tuvo Daniel, que es una visión de doble cumplimiento. Se cumplió en el tiempo del reinado de Nabucodonosor y se cumplirá muy pronto en el valle de Armagedón en Israel. La victoria del Salvador en el Calvario es también una de las culminaciones del final del conflicto angélico. Esta victoria de Cristo en el Calvario fue donde comenzó la derrota de la muerte de Satanás. El príncipe de este mundo será expulsado, según dice Juan capítulo 12, verso 31. Por medio de su muerte, Cristo destruirá al diablo. Ya lo derrotó, porque venció la muerte. Aquel que tiene poder sobre la muerte, como dice Hechos capítulo 2, verso 14. Los creyentes han vencido al acusador de los hermanos por la sangre del Cordero de Dios, como nos dice Apocalipsis capítulo 12, verso 11. La promesa del vencedor: los creyentes vencerán en última instancia al maligno y su sistema mundial. La oración intercesora de Cristo en su función de sumo sacerdote en el aposento alto, como Jesús oró para que el Padre apartara a los creyentes del maligno. Eso nos lo encontramos en Juan capítulo 17, versículos del 15 y el versículo 20 también. También en Juan capítulo 10, versículos del 28 al 29. La protección de Cristo nos trae parte de la victoria en el conflicto angélico. Todos los verdaderos creyentes serán protegidos por Cristo para que el maligno no pueda infligirle un daño eterno. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18. Tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Los creyentes vencerán a Satanás y sus demonios, porque el poder del Espíritu Santo que está en su interior es mayor que el poder externo del diablo. Y lo encontramos en Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hermanos, quiero terminar esta explicación de los temas de angelología y demonología con las declaraciones del Nuevo Testamento respecto a la salvación comprada por la muerte de Cristo, que tuvo el poder de liberar a los creyentes del dominio de Satanás para Dios. Reafirmaron el fracaso de Satanás. Hechos capítulo 26, verso 18 lo comprueba. Colosenses capítulo 1, verso 13 y también el capítulo 2 de Colosenses capítulo 15. Cristo vino a destruir las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Una vista previa de lo que cabía esperar sucedió cuando los discípulos se sorprendieron del poder sobre los demonios. En Lucas capítulo 10, verso 17. Cristo le respondió: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Con esto se refería a que el poder del diablo ya había disminuido, como demostraba su victoria terrenal sobre los demonios. En Lucas capítulo 3, verso 18, por medio de la muerte en la cruz, Cristo destruyó a aquel que tiene el poder de la muerte, el diablo. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 2, verso 14. La pieza central de la sentencia de Satanás será para siempre la cruz. Hemos vencido por medio de la cruz. Cristo venció por medio de la cruz. Aunque Satanás continuaría en la tierra mucho después del Calvario, y sigue todavía en la tierra después del Calvario, sus intentos de matar espiritualmente a toda la raza humana, especialmente cuando intentó a Cristo para evitar la cruz,
Esos intentos de matar espiritualmente a la raza humana fueron frustrados en Cristo Jesús, el Salvador. Y en Cristo se habría proporcionado un remedio redentor. Cristo venció la muerte, venció a Satanás y a los demonios. Y por consiguiente, nosotros que sabemos que existe Satanás y los demonios, lo podemos vencer a través del ejemplo de Jesucristo y con el poder de Jesucristo en la cruz del Calvario. Quiero decirte que Cristo venció y que seguirá venciendo a Satanás hasta el final de los tiempos. He esperado que este pequeño estudio de angelología y demonología te sirva para conocer que hay entes espirituales como los ángeles que tenemos a nuestro servicio, que el Señor nos lo envía a nuestro servicio. También hay demonios que vienen a atacarnos, pero que han sido derrotados. Y los podemos derrotar en el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Será hasta una próxima ocasión. Este es tu hermano en Cristo, el evangelista Carlos Alicea Rivera. Dios te bendiga, Dios te guarde.